Un aparatoso choque en el Eco Boulevard dejó casi irreconocible a un camión que transportaba suelas. El conductor y su acompañante resultaron heridos. Iban dirección a San Francisco del Rincón. Poco antes de las 5 de la tarde, este martes, a la altura de la colonia Lindavista, el camión Isuzu se impactó a velocidad contra un poste de la Comisión de Electricidad, quedando en sentido contrario, y el poste quedó inclinado, sosteniéndose únicamente por varillas de su base, ya que el concreto se hizo pedazos por el lugar. A su llegada, los paramédicos le brindaron atención a ambos, ya que habían salido de este. Un joven de 18 años de edad y un hombre de 32, que fue trasladado por el responsable de la empresa para recibir atención médica. El cargamento de suelas quedó regado por el lugar y no se confirmaron las causas exactas del accidente. Es que era casi irracional cómo pudo haber sucedido el percance debido a cómo quedó todo. Es que el camión fue considerado en pérdida total. Empezamos esta transmisión con mucha información para ti. Hay que conducir con precaución. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconazo. ¿Has notado el aumento de comercios o productos de importación asiática en la región? Y es que no solo es el calzado, también ropa, accesorios, artículos para el hogar y cosméticos. Al menos en los últimos años ha proliferado, y al menos 3 nuevas tiendas de este tipo han abierto recientemente. Varios negocios locales han comenzado incluso a vender estos productos, atraídos por su bajo precio y variedad. Los jóvenes, influenciados precisamente por la cultura asiática, pueden ser especiales consumidores. En la calle, Enlace Libre encontró a algunos ciudadanos considerando que representa competencia para los productos nacionales. Algunos temen que el extranjero desplace a lo hecho en México. Pues yo digo que como mexicanos cada quien hay que valorar lo que tenemos en México y que más que nada checar la etiqueta de mexicano. Así mismo nosotros nos damos el respeto y ganar más en México. Porque si dejamos a otras personas también. Debemos de apoyar lo mexicano y no lo chino. Yo anteriormente compré 2, 3 productos chinos y la verdad pues no me quedaron ganas. 2 pares de tenis y creo un pantalón también, y la verdad quedé muy decepcionado. El par de tenis me duró 22 días y la ropa pues no, la verdad no es de buena calidad. O sea, ellos tratan de hacer su negocio en cuanto a vender sus productos, pero desgraciadamente sus productos son de muy mala calidad. De hecho son casi le puedo decir que desechables, no sirven para nada y es un peligro todo lo que venden ellos. De evitarlos porque aparte de todo no tienen ninguna regla de sanidad. Los productos que utilizan o las materias primas que utilizan son malas, los productos son malos y son contaminantes todos. Pues bien, aquí sus puntos de vista, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo decides qué producto comprar? ¿Prefieres el consumo de productos nacionales? ¿O crees que los negocios locales deban innovar para competir en este dinámico mercado? Bueno, pues pon aquí tus palabras, tu voz es lo más importante. Y bueno, ya se dio un paso más en la búsqueda de la protección animal en el Rincón. Pues ya se tomó protesta del nuevo Consejo de Protección Animal de San Francisco del Rincón. En seguimiento que te hemos informado con el tiempo, pese a que existe un reglamento de protección animal hace casi 4 años en el municipio, diversas limitaciones para hacerlo valer pues se van superando. Una de ellas era la falta de un consejo, mismo que ya tomó protesta este miércoles, integrado por 2 miembros del ayuntamiento, la Dirección de Salud Municipal, así como animalistas de la región. Este ayudará para reestructurar las acciones, incluyendo el seguimiento de las denuncias y sanciones relacionadas con el reglamento. Como presidenta quedó la ciudadana Lourdes Cisneros, representante de la asociación Huellitas de Amor, a quien junto al resto del equipo se les encomendó ver por la seguridad y bienestar de las mascotas con o sin hogar, pero es indudable, es de toda la ciudadanía. Bueno, para esta instalación no estuvo exenta de inconvenientes, pues algunos miembros no asistieron. Sin embargo, quienes sí estuvieron ahí firmaron su compromiso por y para las mascotas. ¿Tú qué opinas? Y bueno, durante sesión de ayuntamiento en San Francisco del Rincón, la regidora del PRI, Lucía Gómez, solicitó revisar si el Tecnológico de Purísima Extensión San Francisco tiene previsto utilizar el terreno prestado por el municipio desde hace 3 años. Aunque el plantel había pedido renovar el llamado comodato, la regidora recordó que el predio sigue sin usarse y que la prórroga vence el 22 de julio.
Como ya te lo habíamos informado, el ayuntamiento otorgó una extensión de plazo en 2023 para que se iniciaran construcciones, pero al parecer no hay avances. Gómez insistió en presionar al plantel, pues esto es clave para mejorar los servicios, ya que los estudiantes deben de trasladarse al campus central por falta de espacio en algún momento de sus estudios. Por lo que una vez terminado el ayuntamiento analizará qué se puede hacer en caso de que no cumpla el convenio. Y son más de 8,000 asistentes que esperan recibir en Cañada de Negros para la tercera edición del Festival del Agave y sus Raíces, esto en Purísima del Rincón. Y es que anunciaron estará por la noche el Grupo Palomo. Durante rueda de prensa se brindó los detalles de este festival, que se está posicionando cada vez más este próximo 15 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. 50 expositores gastronómicos y de artesanías, tanto locales como foráneos. También habrá la activación especial con la tequilera de casa para conocer el proceso de producción de tequila, recorrer las bodegas de barricas, apreciar la arquitectura de la hacienda, además de 2 escenarios. El evento será incluyente y libre de plásticos, mencionaron, alineado con los principios de sustentabilidad. En el lugar se contó con la presencia del alcalde Roberto García y Claudia Lorena Campos Delgado, directora de Turismo Social, y este fue el mensaje del alcalde. 15 de junio tendremos el Festival El Agave y sus Raíces en su tercera edición. Los esperamos a toda la gente de Purísima y los municipios vecinos a que disfruten de la gastronomía, del tequila, de la cultura, de la música, todo lo que habrá en este evento y sobre todo que es un evento familiar para poder disfrutar el Día del Padre en Cañada de Negros, Purísima del Rincón. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12 horas de gran diversión. Pues bien, también estuvo Jorge Morales, el director de la destilería, quien habló sobre la denominación de origen en apoyo y apego a la norma para brindar un producto de calidad, así como el compromiso con la comunidad y con los jóvenes. También invitó al evento. Que vayan, que prueben con mucha responsabilidad. Va a haber increíbles tequilas, va a haber mezcales exquisitos, disfrútenlos, vayan con la familia, pero sobre todo responsablemente porque hay que regresar a casa. Y el estar en Cañada de Negros definitivamente ha sido una aventura muy satisfactoria porque en definitiva la belleza del municipio, la oferta cultural que tiene, la ubicación geográfica también lo favorece muchísimo, pero principalmente pues que cuenta con la denominación de origen protegida para la producción del tequila. Pues han sido sí estrictas en las normas y en todas las regulaciones que hay que cumplir, pero definitivamente siempre nos han manifestado y nos han hecho sentir que la idea es que la empresa proyecte o se pueda desarrollar en base a lo que tenemos planeado. Hemos tratado de tener una responsabilidad sobre todo ambiental, que esa es una parte que nos pide la norma y nos lo exige, pero hablando más de responsabilidad social, nos hemos tratado de proyectar en favor de la comunidad, sobre todo con sus jóvenes. Hemos tratado de ser un punto de referencia hacia el trabajo, hacia el crecimiento, hacia la innovación, y nos da mucho gusto darnos cuenta que sobre todo los jóvenes en secundaria y en preparatoria están interesando mucho por los procesos. El Estado nos pidió empezar a tener un acercamiento y a trabajar de la mano junto con nuestro maestro tequilero para buscar una especie de carrera técnica o de preparación, porque creemos que nosotros, junto con las otras 2 casas tequileras que ya existen en la zona, pues vamos a ser, yo creo que la punta de lanza para que vengan más empresas y se vuelva un corredor bastante interesante. Por otro lado, Cujita y Doña Trini volvieron a destacar a nivel estatal al representar a Purísima del Rincón en el Encuentro de Cocina Tradicional 2025 organizado por Turismo y Cultura Estatal. Sus platillos elaborados con ingredientes típicos y recetas heredadas resaltaron entre decenas de propuestas de Guanajuato. Autoridades locales celebraron su participación como impulso a la identidad y promoción turística del municipio, que se prepara ya para los eventos como la Feria del Agave y también Purísima de 1000 Sabores, también la Feria Gastronómica de la Nuez y Membrillo en Jalpa de Cánovas.
Feria Nacional del Sombrero en San Francisco del Rincón tiene múltiples facetas y cada año ha crecido de tal forma que ha posicionado a emprendedores como parte de la industria que identifica a San Francisco del Rincón como la capital mundial del sombrero. Y desde luego hay marcas de renombre que resuenan en conjunto para ser parte de este acontecimiento. Llevando el orgullo en cada uno de sus más de 300 modelos es, por supuesto, Rocha Hats, que por más de 3 décadas ha crecido e incluso patrocinado la hora en la radio y hoy se consolida como una de las representantes del legado que hoy persiste, llevándose a destinos que visten de estilo a muchos que prefieren su calidad y su prestigio. Hablamos con Evelyn Rizzo, responsable de Relaciones Públicas, y nos contó el gusto por participar una vez más en esta nueva edición de la PENS. Es muy interesante ver que a lo largo del tiempo seguimos relevantes, seguimos presentes. Lo que nos ha caracterizado mucho ha sido la calidad siempre. Ahorita tenemos aproximadamente 300 modelos y así como lo casual y lo clásico que tenemos, pues cada vez tratamos de implementar y tener pues más modelos, moda. Desde la primera edición estamos en la feria y cada año hemos sentido que ha ido avanzando, ya ha habido más aceptación. Ahí nos encontramos con clientes que ya tenemos y han llegado varios nuevos. Ha habido algunos que estábamos como por redes sociales y acá nos encontramos, ya nos conocemos en persona. Todos somos, estamos en la industria. Y claro que qué mejor que podernos apoyar. Realmente hasta en la misma feria, no sé, si le vendemos a alguien, ocupan algo y ahí nos vamos y nos apoyamos en el momento, ¿no? Entonces es bonito poder sentirnos en equipo y que podamos hacer algo a nivel nacional e internacional, que se da a conocer mucho más San Francisco del Rincón. Creemos que para nosotros es importante estar como relevantes y presentes en estos eventos. Están cordialmente invitados, ahí los esperamos, Rocha Hats, y pues esperamos que les guste mucho. Pues aquí tienes, Rocha Hats, muchas gracias por abrirnos sus puertas. ¿Ya tienes el plan para este 6, 7 y 8 de junio? Si no tienes tu sombrero, ahí mismo lo puedes adquirir. Y bueno, continuamos con la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Muchas gracias, Alex. Bienvenidos a la sección deportiva de Rinconexión. Eso es deportes. Pues empezamos hablando de la gran final de la Liga de Veteranos de Fútbol de San Francisco del Rincón entre los equipos Universal y Río Verde, y fue el equipo de Universal que se proclama campeón al ganar 3-1 en el encuentro de venida, jugándose en el Campo Buque con una buena asistencia de aficionados que se dieron cita, y quedando el marcador final y global 6-4 a favor del equipo del Barrio del Llano. Y ahora hablemos también de las finales, pero del Intercollege de Fútbol Americano Bandera o Flag Football, donde el equipo de Búas y Búhos del CETI 77 de León, Guanajuato, se proclamaron campeones de este semestre. Los otros finalistas también en ambas ramas fueron el equipo de Tigres Blancos de la Preparatoria Regional. En la rama femenil, los finalistas fueron el equipo de Abejas Blancas de la Universidad de Guanajuato y la Universidad de La Salle Bajío Plantel San Francisco del Rincón. Y en la rama varonil, los otros finalistas fueron el TEC de Monterrey, Campus León y el Cebeti 139. Y ahora pasemos a las visorías que tendrá el equipo de Magos Unión Deportiva. Precisamente el día de ayer y hoy empezaron con las categorías del 2004 al 2006, y para este jueves y viernes serán para las categorías del 2007 al 2008, así que Magos te espera para que te alistes en sus filas. Esto fue Deportes. Muchas gracias, profe, por su información, y a ti también por ser parte de este proyecto informativo que por más de 10 años te hemos acercado para que estés muy bien informado. Estamos dando seguimiento a diferentes temas, a diferentes situaciones que ocurren en la región del Rincón. Ayúdanos a contarnos qué es lo que pasa en tu colonia o comunidad. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós.
momento muy agradable. Ya es justo que se le reconozca a nivel internacional. La calidad de la gente, el recibimiento, sobre todo a las personas que se esfuerzan en la elaboración del sombrero. En mi caso es mi cuarto año viniendo, entonces me gusta mucho. Rica la comida, la convivencia está chida. Mucho expositor, mucha marca. La calidad del producto. Muy buena comida también. Yo vendo sombreros y vine a buscar proveedores de Compostela, Nayarit. Me parece muy buena idea esta feria. Está todo muy ordenado, conseguí lo que buscaba. Una experiencia buena, conocer todo lo que nuestro Guanajuato nos da un orgullo, que nos da la identidad y sobre todo venir a conocer a San Francisco del Rincón y la capital mundial del sombrero. Las juventudes en Purísima crecen con valor. Nuestros niños sueñan su futuro. Las familias en Purísima refuerzan el amor. Tu abrazo, Tu sonrisa Siempre son de inspiración. Evita dañar. evita lastimar. Purísima del Rincón trasciende por su gente. Hola, comadre. ¿Cómo estás? Muy bien, comadrita. Voy de carrerita al mercado y de ahí me lanzo a pagar mi recibo de agua. Ay, comadre. Qué bueno que me lo recuerda. Apenas voy a salir y no he pagado el mío. Entonces, vamos juntas a realizarlo. Recuerde que con nuestro pago oportuno, SAPAF nos puede garantizar un servicio de agua potable continuo y de calidad. También gracias a eso, se le da mantenimiento a las redes de tubería y drenaje y así evitamos cortes y fugas.